¿Qué tal, mis amados hermanos? Un gratísimo placer estar con ustedes en esta hora para compartir la palabra del Señor. Hemos llegado a un nuevo miércoles, tuvimos una semana recién terminada con un fin de semana bastante hermoso, en un lindo tiempo de reflexionar, pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Desde esa perspectiva entonces es que queremos hoy día también continuar nuestro estudio bíblico dejado la semana anterior para retomar esto que estamos viendo en la carta del apóstol Pablo a este joven amigo predicador Tito. Digamos ahora vamos a comenzar la primera división de este capítulo y que podríamos llamarlo una iglesia organizada. Una iglesia organizada. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, y vamos a revisarlo, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál es la causa? Que corrijas lo que está deficiente, lo que no está bien, que corrijas los males de la iglesia. Aquellas cosas que administrativamente, desde la óptica, desde la visión del apóstol, no están correctas y que por lo tanto le permiten a él dejar a Tito en aquel lugar. Ahora, al organizar no solo la iglesia en Creta, ya les mencionaba en el estudio anterior que Creta es tiene según algunos una longitud aproximada de unos 250 kilómetros de largo esta isla, y por lo tanto no es tan pequeña, y hay dentro de ella varias ciudades, y por lo tanto había también más de una iglesia en Creta, y esto hace que sea necesario, que sea posible entonces que el apóstol esté dando este mensaje, dice, para que organices, para que corrijas las cosas que no están bien en la iglesia en Creta, en esta isla en la que Pablo había pasado, sin duda, predicando el Evangelio. Ahora, consideremos algunos aspectos. Creta era una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, y había en ella mucho de cuento, mucho de mitos, mucho de tradiciones que estaban relacionadas con esta isla. Y que también es el caso de las islas griegas cercanas por allí. Según una tradición, dice que el fundador de Creta fue, o más bien el que le dio las leyes a los cretenses, fue Minos, y que había conquistado a los piratas, egeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se establece entonces. Así es que aparentemente había en la iglesia en Creta iglesias, si no en todas, a lo menos en la mayoría de las iglesias. Y esto hacía que Creta fuera un lugar interesante, y Pablo entonces habría realizado alguna tarea misionera muy efectiva, digamos, en la isla, puesto que se habían establecido varias iglesias. Así es que, aunque la Biblia no nos plantea algún elemento para ello, sin embargo podemos deducirlo del trabajo y de lo que va a hacer. Entonces, allí está. Así es que ahora Creta tenía Creta tenía un título. Sus habitantes eran llamados y considerados como personas mentirosas, y que los hacía caracterizarse por ese hecho, ¿ya? Hay una palabra en griego que es cretisien, que significa hablar como cretense, ¿ya? Y esta palabra, tú eres un cretisien, era el sentido, tú eres un mentiroso, porque los cretenses eran así. Así es que era una ciudad con estas cosas. Por eso Pablo dice, para que corrijas lo deficiente, ¿ya? Que la iglesia pueda ser moldeada conforme a la palabra de Dios
y no conforme al pensamiento, que la iglesia pueda ser distinta. Y ese es el propósito de Dios en cualquier lugar, que la iglesia sea un lugar distinto, diferente, que la iglesia sea un motivo de inspiración y de motivación para las personas. Así es que Pablo está dejando entonces aquello para que corrijas lo que no está bien. Pero en segundo lugar, también dice para que establezcas ancianos, ¿ya? Hombres con el llamado de Dios para trabajar en la isla de Creta. Ahora, no necesariamente Pablo está hablando aquí de que Tito instale ancianos, sino que pueda instruirlos o consagrarlos, dedicarlos para que cumplan su tarea de una forma eficiente. Es importante para Pablo que estos hombres puedan entonces ser dedicados, consagrados. Eran hombres que obviamente tenían el don de, vamos a decir, de la supervisión, del pastoreo, del cuidado, ¿no? Y Tito tenía que ir en las ciudades de Creta, en esta isla, ¿no es cierto? Por un lado diríamos en las que no hubiera estableciendo, pero en otras también entregando, digamos, las directrices por las cuales los hermanos debían de consagrarse al Señor. Ahora, un hermano o hermana, hoy día ya en términos más genéricos, un hermano o una hermana que ejerce un ministerio dentro de la iglesia, debe tener, especialmente lo que se necesita para el término anciano. Anciano en el sentido de aquí no hay una diferencia para anciano, pastor u obispo, ¿ya? La función es la misma, la tarea es la misma. Así es que debían ser personas que tuvieran, vamos a usar el término hoy día, ¿no es cierto?, el llamado de Dios, la capacidad que Dios puede dar, el don de Dios para desempeñar esa responsabilidad dentro de la iglesia. Ahora, y esto hoy día podría ser un gran problema, porque muchas veces se levantan muchos, ¿no?, diciendo yo soy, pero lo importante es que el Señor haya sido quien llamó. Entonces, Pablo procede a dar algunos requisitos para estos hombres, en aquel tiempo hombres necesariamente, que tenían que ejercer ese cargo. Y veamos lo que dice Pablo. Y comienza este listado del apóstol diciendo: el anciano, el pastor, el obispo, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él dice, debe ser irreprochable. No significa que no pueda ser acusado, pero que cuando sea acusado de un acto equívoco, de un acto malicioso, él pueda probar que eso es mentira, que eso no es así, y por lo tanto es un acto de defensa que su propia vida, ¿no es cierto?, lo ponga frente a él. No está diciendo que al obispo, al anciano, al pastor no lo acusen, pero que cuando lo acusen, ¿no es cierto?, no se pueda probar que eso es verdad porque no lo es. Entonces debe ser intachable, ¿ya? Entonces, cuando alguien pueda señalar a alguien que está a cargo en la iglesia de un acto deshonesto, debe ser lo suficientemente abierta su vida para probar que esa acusación es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque la acusación que se haga contra un pastor, contra un obispo, es una acusación que afecta, querámoslo o no, a la obra del Señor. Y por lo tanto, esto debe ser desestimado, ¿no? Por eso que en nuestro tiempo hay muchos actos y en los estatutos y reglamentos, por ejemplo, en el caso nuestro de pastores bautistas, tenemos todo un estatuto que determina cuándo un pastor no puede continuar su ministerio, ¿no?
Por eso es que no es bueno aquello cuando alguien dice, no, mira, es que era inocente, pero se declaró culpable para no obtener tal o cual pena. No, es su vida, es el testimonio del Evangelio. Cuando a usted le acusan falsamente, usted debe defender aquello. Debe ser capaz de hacerlo. Entonces Pablo dice, debe ser irreprochable, intachable. Luego dice, marido de una sola mujer. Aquí hay varias, o por lo menos un par de visiones distintas. Algunos que piensan que cuando se refiere a marido de una sola mujer, se está refiriendo a marido de una sola mujer en ese momento. ¿Ya? Es decir, que esté debidamente en matrimonio, casado, en ese momento. Hay otros que piensan que cuando se refiere a marido de una sola mujer, es a marido de una sola mujer en toda su vida. Esta propuesta es tal vez muy fuerte, pero podría ayudar, especialmente cuando se tiene que orientar, aconsejar a otros a mantener su matrimonio en el tiempo. No estamos acusando a quien pueda disolver su matrimonio, esa es otra historia y será para otro estudio. Pero aquí dice marido de una sola mujer. Entonces están estas dos corrientes. La corriente que dice que este marido de una sola mujer hace referencia a marido de una sola mujer en ese momento, cuando Dios lo llama. No importa si él antes haya tenido otro matrimonio y lo disolvió vía legal, como corresponde, etcétera, etcétera, y vuelve a matrimonio en un nuevo matrimonio. Esa es una corriente, es decir, que sea marido de una sola mujer en ese momento. La otra corriente es que sea marido de una sola mujer siempre, marido de una sola mujer en toda su vida. ¿Ya? Por lo tanto, ese requisito es muy, muy interesante y muy esencial también entenderlo. Y sobre todo, diría yo, en nuestra sociedad hoy día, una sociedad donde hay matrimonio homosexual, donde hay estas aveniencias por conceptos de patrimonio, ¿no es cierto? Está el divorcio en nuestro país también. Por lo tanto, creo que es pertinente que la iglesia hoy día, la iglesia universal, no estoy pensando en la iglesia bautista, sino que la iglesia universal debiera pensar en esto como algo serio, como algo real, ¿no? Marido de una sola mujer. Y aquí, como digo, están estas dos vías. La vía de marido de una sola mujer en ese minuto y marido de una sola mujer durante toda su vida. La iglesia debe optar por una de esas. Así es que luego dice que debe guiar a sus hijos, ¿no? Debe ser capaz de guiar a sus hijos y que sus hijos sean creyentes. Ahora, esto es un mandato para todos nosotros, no solamente para los pastores. Los creyentes debemos mantener a nuestros hijos en el camino del Señor, sin duda, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que llegada una etapa en la vida de los hijos, en la adultez, donde ellos pueden decidir y que a pesar de la orientación, a pesar del consejo, y yo diría incluso de la imposición de los padres, para que sus hijos, ¿no? Sean hijos del Señor también, de esta instrucción constante desde la lactancia, desde que el niño nace, ¿no? Matrimonios cristianos que han educado a sus hijos desde la lactancia para que ellos conozcan a Jesús y que los han llevado al templo y que lo han enseñado, que le han compartido de la palabra del Señor, que ha habido un testimonio de los padres también hacia esos hijos de servicio, de honestidad, de ser irreprochable en las cosas del Señor. Entonces, uno diría, los hijos debieran ser creyentes. Sin embargo, no podemos dejar de comprender que lamentablemente a veces hay hijos que a pesar de eso, a
pesar de esa instrucción, a pesar de ese consejo, a pesar de esa palabra de sus padres, a pesar del testimonio de sus padres, ellos toman una decisión por no servir a Cristo. Entonces, en ese sentido, algunos dicen, bueno, aquí habría que pensar cuál es la responsabilidad de los padres frente a esa decisión. Y por lo tanto, en este diálogo previo, ¿no es cierto?, del llamado del Señor, y la iglesia debe indagar, la iglesia debe buscar, no para un cuento, sino para una solidez en su enseñanza, ¿no es cierto?, que este padre, esta madre, ¿no es cierto?, hoy día habiendo hombres y mujeres en el ministerio pastoral, que ellos hayan sido quienes compartieron el mensaje del Evangelio a sus hijos, quienes le dieron el testimonio a sus hijos, pero que llegó una etapa en la vida de adultez, de emancipación incluso de los hijos, cuando estos ya se van de casa, ¿no? Y donde ellos toman sus propias decisiones. Entonces, que sepa guiar a sus hijos. Pero insisto, puede llegar un momento en que ya no siendo responsable, ¿no?, el hijo tome otra decisión. Es cierto, hay hogares cristianos donde hay un hijo o una hija que está lejos del Señor y que no muestra ninguna evidencia de una educación piadosa. Ahí la cosa cambia, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, pero un creyente en Cristo ha de ser libre de cualquier acusación de parte de sus hijos para decidir no ser creyentes. No sé si me explico. ¿En qué sentido? En que el hijo no tenga que decir, mira, por causa de mi papá o por causa de mi mamá, yo no soy cristiano. Que no sea esa la razón, sino que al revés. Él puede decir con toda honestidad, el ejemplo de mi padre, el ejemplo de mi madre ha sido intachable. Sin embargo, yo he tomado una decisión distinta. En esa situación, entonces, tendríamos que decir que es complejo. Porque culpar a un padre que no tuvo actos contrarios a los que su hijo hoy día está adoptando. Entonces, luego dice el apóstol Pablo, y que no sean acusados de rebeldía, ¿no? Que no sea acusado de rebeldía, que el obispo no estén acusados de disolución, ni de rebeldía. ¿Esto qué implica? Que no puedan ser acusados de ser libertinaje, ¿no? Que no puedan ser acusados de eso, de llevar una vida de vicios, de costumbres relajadas, sino que debieran ser personas que llevan una vida que agrada a Dios, que trae honra al Evangelio de Jesucristo. Su vida honra al Evangelio y que proclama su palabra. Luego el texto 7 dice, es necesario que el obispo, fíjese cómo cambia aquí, ¿no? Anteriormente, si ustedes miran el texto anterior, ¿no es cierto? Dice que es necesario que el obispo, otro dice que el anciano, ¿no? Y estableciese ancianos en cada ciudad. ¿Se fija? Aquí habla de ancianos y ahora está hablando de obispo. Insisto, porque la tarea es exactamente la misma. Es necesario que el obispo sea irreprochable, otra vez, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Este es un asunto muy práctico de la vida diaria, ¿no? No debe ser obstinado. Debe entender que no siempre tiene la razón. Muchas veces las personas que están liderando y por el hecho de ser líderes creen que su palabra es infalible. No hay infalibilidad en los seres humanos, el único infalible es Dios.
Las personas nos confundimos, nos equivocamos. Podemos no tener la razón en muchas cosas. Por lo tanto, no tenemos que ser obstinados como para mantenernos en esa propuesta y en esa posición. No. Por eso es que no creemos en la infalibilidad papal. El Papa es una persona que se equivoca, que no hace bien las cosas. No es infalible, ni aún cuando está enseñando puede equivocarse también. Nosotros también podemos hacerlo. Entonces, debe ser una persona que no sea obstinado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Mire lo que dice el texto. Es necesario que el maestro sea irreprochable, administrador de Dios, no obstinado. No puede ser alguien obstinado porque es un administrador de Dios, porque es un mayordomo, ¿no? Y por lo tanto es también un representante de la gente ante Dios. Recuerden ustedes la experiencia de Moisés con Dios. Dice que Aarón va a hablar por ti, ¿no? Pero yo soy el que te doy la palabra. Y tú le dirás a Aarón, porque Aarón tiene mejor léxico para hablar y para que la gente lo entienda. Puede llegar con facilidad, ¿no? Así es que, pero mi palabra es la que tú vas a decir. Entonces, él va a ser un administrador de Dios y por lo tanto, si es un administrador de Dios, no puede ser alguien obstinado. No puede querer dar su mensaje porque el mensaje que recibe es el mensaje de parte de Dios. Debe ser también un buen mayordomo, ¿no? Un buen mayordomo, administrador de Dios. Fíjese, el que coloca al obispo, al anciano, al pastor en la iglesia es Dios. ¿Para qué? Para que administre, para que sea un mayordomo, un diácono, un servidor de Dios en la iglesia, ¿no? Entonces, es aquel que está para hacer aquello. Es un administrador, es un mayordomo de Dios. Él está en la iglesia para buscar la voluntad de Dios y para hacerla y para decirla a los demás también, para que ellos también la hagan. Entonces, es un mayordomo que busca la palabra de Dios. Como recuerdan ustedes en las reformas de Josías, cuando Josías, siendo tan joven, ¿no?, fue puesto a los 8 años de edad para dirigir al pueblo de Israel. Y cuando los sacerdotes se encontraron retomando y rehaciendo todo esto para levantar otra vez el culto a Jehová, dice que encontraron el libro de Dios y lo trajeron al rey. Y el rey dice, pero ¿cómo es posible y cómo nos hemos alejado tanto de esto? Y llama al pueblo y reúne al pueblo para compartirles la palabra de Dios. De la misma forma hoy día, el pastor, el anciano, el obispo es un mayordomo de Dios que debe estar al servicio de Dios. Él está para buscar, para encontrar la voluntad de Dios, pero para hacerla también. Él será el testigo de que la voluntad de Dios es factible, es posible hacerla. Ahora bien, tampoco puede ser una persona iracunda, es decir, alguien que se enoja con facilidad, es decir, alguien con templanza, alguien que puede guardar su enojo y a lo mejor, aún estando enojado, llevarlo a los pies de Cristo. Decir, Señor, esto no está bien, muéstrame cómo hacerlo, muéstrame cómo guiarle a tu voluntad, ¿no? Entonces, no puede ser una persona que con mucha facilidad se enoja. Este es el requisito. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas.
por decir algo, no podría ser un prestamista. No podría ser, por ejemplo, alguien que teniendo, vamos a pensar en un negocio, un almacén, ¿no es cierto? Y tiene la romana cargada para el otro lado, para su lado. No, tiene que ser alguien honesto, que lo que tiene, lo tiene con honestidad. Que nadie pueda decirle, mira, lo que tienes, te lo ganaste de manera fraudulenta. No puede ser eso. Él debe ser alguien. La característica aquella. Entonces, estas tienen que ser características de un obispo, ¿no? De un anciano, que son términos, ya les dije, ¿no es cierto?, sinónimos. Anciano es presbítero, ¿no? Que se refiere a ¿qué? Al individuo que tenía que ser una persona madura. Por eso que estas características tienen que estar en él, porque tiene que ser una persona madura, madura espiritualmente, madura física y espiritualmente. No un neófito, dice la Biblia. Porque puede caer en lazo del diablo, ¿no? Tiene que ser un episcopos, esa es la palabra, ¿no es cierto? Episcopo, un obispo, que era un supervisor, alguien que estaba mirando desde arriba, mirando para poder corregir, ¿no? Para poder gobernar a veces no es el mejor término desde mi óptica, para gobernar la iglesia del Señor. Yo diría para dirigir la iglesia del Señor, para orientar, para ayudar, ¿no? Para guiar a la iglesia del Señor. El sentido de gobernar tiene que ver con un sentido de autoridad, de poder manejar nosotros. Gobernamos las embarcaciones con un timón, ¿no es cierto?, muy pequeño, o un auto, un vehículo también, lo gobernamos, lo manejamos, lo llevamos donde nosotros queremos. La sensación de gobernar es esa. No, por eso no me gusta mucho el hecho de que traduzcamos gobernar. Yo preferiría el término guiar, orientar a la iglesia del Señor. Así es que esta palabra anciano, ¿no?, presbítero, episcopos, tiene que ver con alguien que estaba a cargo, que estaba al servicio, ¿no es cierto?, del Señor. Por lo tanto, la iglesia, desde la perspectiva de Pablo, ¿no es cierto?, como le está diciendo aquí a Tito, es que él establezcas ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Las iglesias no pueden estar solas, necesitan ancianos, necesitan un guía, necesitan un dirigente, alguien que los conduzca. Como pueblo de Dios. Ahora, como les dije delante, no necesariamente está diciendo aquí que Tito tenía que colocar hombres, sino que en las iglesias donde ya estaban, puede ser que algunas no tenían ancianos y había que establecer ancianos en ellas, pero que en otras no habían sido reconocidos, como suele ocurrir a veces en las iglesias, ¿no? Hay alguien que está al cuidado, al pastoreo, pero la iglesia no ha reconocido en él el don de Dios. Y por lo tanto es necesario ordenarlos. Como hablamos nosotros hoy día en nuestro lenguaje evangélico bautista, tenemos pastores ordenados, es decir, no ordenados de orden, sino que ordenados en el sentido de dedicados, consagrados a la tarea de ser anciano, pastor u obispo, como nosotros queramos llamarle. Así es que no era, y no debería ser algo que a Tito lo detuviera tanto tiempo, pero simplemente para Pablo, más importante que la misma ordenación tenía que ver con el término de establecer ancianos, de corregir por esta causa. Recuerde, durante este tiempo vamos a recordar esa palabra, por esta causa. Esta es la razón por la que te dejé en Creta, ¿ya? Para que corrijas. Ahora bien, si nosotros vamos al texto 8, dice, ¿no? Texto 8 de este pasaje bíblico, nos dice, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El texto de Reina y Valera, ¿no es cierto? Reina nos dice lo siguiente, sino hospedador
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿ya? Que se pueda controlar. Son requisitos que debiera ser familiar para todos y en realidad debieran ser requisitos para toda la iglesia. Todos los hermanos debemos ser hospedadores, ¿ya? Este hospedador no debe ser solo en el sentido de tener a alguien alojado en casa, pero atender al que lo necesita. Debe ser alguien que esté dispuesto, que busque lo bueno, que sea sobrio, ¿no? Que sea sobrio en su vestimenta. En el tiempo de Pablo, y cuando habla, por ejemplo, acerca de las mujeres, él dice que no usen peinados ostentosos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres se vestían de una manera que las demás pudieran ver en ellas, ¿no es cierto?, lo costoso. Ustedes recordarán que en nuestro tiempo hubo, en algún tiempo y todavía en algunos calzados incluso, ¿no es cierto?, está el logos de la fábrica que hace esos zapatos o que hace esas zapatillas, ¿no? Y claro, una cosa es que el logo sea este y otra cosa es que el logo sea aquello. Tiene que ver con el costo. Aquí Pablo está diciendo que no sean ostentosos, que la mirada no esté en lo que él tiene, en lo que él viste, que la mirada no esté en él, sino que la mirada de la gente sea hacia Cristo. Y que en ese sentido entonces el obispo, el pastor, ha de dirigir la mirada de la gente hacia Cristo y no hacia él mismo. Y no hacia él mismo. Luego dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda enseñar o exhortar con sana enseñanza y convertir a los que contradicen. Dos cosas interesantes aquí. Una es que debe ser capaz de exhortar, es decir, de enseñar la palabra de Dios. Debe ser un conocedor de la palabra. Y al ser un conocedor de la palabra, podrá compartirla con otros. Porque si no la conoce, si no la sabe, ¿cómo la enseña? ¿Cómo la comparte? ¿Cómo la da a otros? Él debe ser alguien así. Y por otro lado, tiene que ser alguien capaz de refutar a los herejes, ¿no? A los herejes. Por eso que dice, convencer a los que contradicen. Los que ejercen un cargo en la iglesia deben ser personas bíblicamente bien preparadas. Deben buscar una preparación. Por eso que nuestras iglesias, y para nuestras iglesias, es muy importante instancias como estas, amigo, amiga, hermana, hermano, donde podemos estudiar la palabra de Dios y aprender de ella. Instancias como la escuela dominical. Es necesario tener una escuela dominical donde los hermanos se capaciten, donde los hermanos aprendan. Vuelvo a repetir lo que dije hace algunas semanas. El devocional bíblico que nosotros podamos leer cada mañana o escuchar no es suficiente. Eso es como saborear en la mañana un trocito de algo, ¿no es cierto?, de una galleta o de un queque y quedarnos hasta el otro día. No, eso no es suficiente. Necesitamos más, queremos más y debemos buscar más. Y una manera es a través de estos estudios de la palabra del Señor que entregamos cada miércoles a las 20 horas o también los días domingos a las 10:30 de la mañana, cuando entregamos a través de nuestra escuela dominical con maestros debidamente preparados. Nuestra congregación tiene escuela dominical para todas las edades, desde un niño infante hasta un adulto. Tenemos instrucción para todos porque creemos en la necesaria, urgente preparación. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra de Dios con otros, pero también para dar defensa de su fe, ¿no? Entonces, deben ser así, ¿no? Necesitamos ser un ejemplo, ¿no? Para poder compartir la palabra de Dios. Ahora bien,
Desde el versículo 10 hasta el final de este capítulo, tenemos que ver que recordar que los hombres, sin duda todos somos pecadores, pero algo no está bien. Mire lo que dice el texto bíblico aquí. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Recuerden ustedes, amigos y hermanos, que los judíos que creían en la circuncisión, ellos hablaban y enseñaban que para ser salvos era necesario ser circuncidado. Es decir, era la fe en Cristo, por eso se llamaban judaizantes, ¿no? Estaba la fe en Cristo, pero también la circuncisión. Si no eran circuncidados, entonces no podían ser salvos. Es como cuando la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto?, coloca los sacramentos. Si tú no tienes los sacramentos, no puedes ser salvos. Hermanos, eso es falso. La fe en Jesucristo es lo único que salva. Toda tu vida está cimentada en tu fe en Jesucristo. Si nosotros colocamos nuestra fe en Cristo, entonces somos salvos. Ahora, hay elementos más tarde que tendremos que ir aprendiendo y conocer. Entonces, cuidado, hay muchos que llegan hablando de 1000 cosas, ¿no? Simplemente son palabras vacías, huecas, que no tienen sentido. Usted puede escuchar una discusión bíblica en algún sector, en la vía pública incluso, ¿no? Pero eso no significa que esas personas sea el mensaje de Dios, son vana palabrería. Tenemos que buscar el consejo de Dios, son obstinados, hablan desde sus propias concupiscencias, muchos de ellos, ¿no? Son engañadores. Y mayormente, dice, los de la circuncisión, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pablo se está refiriendo aquí a aquellos que, como dije, ¿no es cierto?, procuraban contradecir la enseñanza del apóstol, añadiendo como requisito la circuncisión. Y Pablo dice, no, esto no es así. Por eso que el texto 11 dice, a estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, ¿no? ¿Qué quiere decir con trastornan casas enteras? Es decir, familias completas son apartadas de la fe por estos habladores, ¿no? Por estos herejes, por estos que tergiversan el mensaje. Familias enteras, ¿no? Y esto era muy grave. Donde quiera, hermanos, escúcheme bien esto usted, donde quiera que se enseñe la palabra de Dios, siempre habrá detrás, luego más tarde, la obra de Satanás. Porque el diablo no está contento. El diablo no está feliz. Él es el enemigo y siempre entra para sembrar cizaña. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús? Tírate de aquí abajo al templo. O se llevó al pináculo del templo. ¿Por qué? Porque dice que a sus ángeles mandará cerca de tu pie para que no tropieces en piedra. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lo llevó para mostrarle todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y muchos engañadores. El Señor Jesús lo mencionó, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. No le crean. Vendrán muchos que dirán, mira, ya está. No le crean, son mentirosos, son herejes. Es preferible aprender a leer en la palabra de Dios los tiempos de Dios, ¿no? Entonces, en Creta se había realizado una obra extraordinaria. El mensaje de Dios había sido predicado. Habían iglesias, habían congregaciones, habían hermanos. Y Pablo dice, cuidado, ayuda a los hermanos, coloca ancianos para que corrijan, para que ayuden, para que orienten, para que exhorten.
a los hermanos. Cuidado, porque vendrán muchos engañadores tratando también de sembrar su propia semilla de maldad. Uno de ellos, dice Pablo, es su propio profeta, quien dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Mire, su propio profeta, alguien que había nacido del mismo pueblo, dice: pero si los cretenses no son otra cosa que mentirosos, son malas bestias, son glotones. Pablo no está hablándoles con mucho elogio aquí, ¿no? No, pero ¿acaso no es cierto esto? ¿Acaso es mentira lo que estaba diciendo? No, esta es la opinión que la gente tenía de ellos. Pablo estaba citando a uno de sus profetas, a Epiménides, que había nacido en Creta. Pero otro, un poeta escribió: Creta, que mantiene a 100 ciudades, decía, no puede negar esto, aunque acostumbran a mentir. Qué tremendo la opinión de ellos, ¿no? Entonces Pablo dice: son siempre mentirosos. Ahora, cuidado, Pablo no está diciendo que todos los cretenses son así, pero la generalidad lo son. Es la reputación que tenían. Ahora, la gracia de Dios puede transformar eso. Y ahora los cretenses convertidos al cristianismo eran distintos, pero hay que tener cuidado, hay que preservarlos en esa santidad y en esa orientación. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Corrígelos, ¿no? Tú tienes que ser más estricto con ellos. Tal vez con otros, en otros lugares, sea más fácil, pero aquí en Creta tienes que ser fuerte, tienes que ser duro, ¿no? Y así entonces no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que no atiendan a cuentos judíos y a prácticas judaicas que no ayudan en la salvación, sino que busquen la verdad. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento reprendió a los líderes religiosos por haber agregado tradiciones a la ley judía, a la ley de Dios. De eso está hablando Pablo, sin duda. De eso está hablando Pablo. La ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el salmista. Todas las cosas son puras, dice el texto 15, para los puros, pero para los corrompidos, para los incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿no? Pablo dice: ustedes son salvos por la gracia. Y para aquel que es salvo por la gracia es distinto. Los naturales y los carnales no pueden entender las cosas espirituales, porque ellos no lo son, porque ellos no están viviendo aquello. Profesan conocer a Dios, pero no con los hechos. Al contrario, con los hechos no niegan, dice Pablo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos siguen siendo abominables. Y Pablo los invita a volver y a confiar en Dios. La próxima semana seguiremos con nuestro estudio en el capítulo 2 de este libro de Tito. Damos gracias al Señor por su palabra, por poder entenderla mejor, porque así entonces se corrige nuestra vida. Les invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa para nosotros. Gracias porque en ella encontramos tu voz. Gracias, Señor. Te honramos
te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.